Mientras Gaza se convierte en el epicentro de la tensión mundial, en el norte de Israel surge una figura amenazante, Hezbollah. Los recientes intercambios de artillería entre Israel y Hezbollah al sur del Líbano añaden una capa de misterio e incertidumbre al ya complicado panorama. Pero, ¿quién o qué es Hezbollah? Bueno, imagina una organización que fusiona la política, la resistencia armada y la fe, todo bajo una misma bandera, pero que son considerados como organización de terror por decenas de países, pero a la vez tienen una fuerte presencia política en Líbano, es financiada y orientada fuertemente por Irán, y para terminar de complicarlo, se encuentra a las puertas de Israel. Sí, porque Líbano tiene frontera con Israel, el cual está en medio de un conflicto armado con Hamás en la franja de Gaza. Si estás confundido, no te preocupes, lo explicaremos. Con el sur del Líbano en alerta y un llamado a la yihad en el aire, surge una pregunta vital. ¿Está Hezbollah en posición de aprovechar la situación y abrir un nuevo frente en el norte contra Israel? Las respuestas son complejas y las piezas del tablero se mueven a un ritmo vertiginoso. Hezbollah es el nombre de una organización libanesa que abarca tanto un partido político como un ala militar asociada. El término Hezbollah proviene de dos palabras árabes, Hezb Allah, que significa el partido de Dios. Hezbollah es una organización increíblemente polifacética, siendo en parte un partido político, al tiempo que participa en proyectos de bienestar social, protestas públicas y un grupo armado militante, así como una organización de terror según la designación de varios países y organizaciones de todo el mundo. Las raíces ideológicas de Hezbollah se pueden rastrear hasta Irán, que lo creas o no, hace varias décadas solía ser un aliado de Israel en Medio Oriente. Sin embargo, esta relación se deterioró cuando el ayatolá Ruhollah Khomeini asumió el poder en Irán con la Revolución Islámica en 1978. El ayatolá Khomeini tenía opiniones firmes sobre Estados Unidos, al que llamaba el Gran Satán, y sobre Israel, al que se refería como el Pequeño Satán o una fuente de problemas en Oriente Medio. El ayatolá creía que Dios lo había designado para difundir la Revolución Islámica en todo el mundo musulmán, y eligió Líbano como punto de partida. En la década de 1970, Líbano se encontraba en medio de un caos. La OLP, u Organización para la Liberación de Palestina, acababa de ser expulsada de Jordania y se había instalado en el sur del Líbano. Y muy poca gente estaba contenta con esta situación porque la OLP exacerbó las tensiones sectarias existentes en Líbano. Tensiones que estallaron en una brutal guerra civil en 1975. Evidentemente, la Organización para la Liberación de Palestina tenía un historial de hostilidad hacia Israel, y en los años 70 sus ataques se centraban en el sur del Líbano. Irán, ahora controlada por el ayatolá Ruhollah Khomeini, vio esto como una oportunidad única para avanzar en sus objetivos y apoyo a la OLP, lo que creó una situación problemática para Israel. La población chiita libanesa estaba descontenta con la situación, ya que históricamente había sido marginada políticamente. Irán aprovechó este descontento proporcionando apoyo social y político a los chiitas, que habían sido descuidados por el gobierno libanés. A cambio, la mayoría de los chiitas libaneses mostraron lealtad a Irán. En 1982, Israel ya había sufrido años de ataques de terror de la OLP procedentes del Líbano, incluyendo el intento de asesinato del embajador de Israel en Inglaterra que dejó al hombre permanentemente paralizado. Esa fue la gota que colmó el vaso. Israel respondió a los ataques de la OLP de manera contundente. Esto al parecer jugó a favor del ayatolá Khomeini, porque después de años de invertir en los chiitas libaneses, era el momento adecuado para lanzar una nueva fuerza guerrillera chiita en el sur del Líbano. Y así lo hicieron. La llamó Hezbollah, o en español, el Partido de Dios. Esta nueva milicia no tardó mucho en empezar a actuar. En 1982, Hezbollah inició sus acciones con un ataque suicida en tiro que mató a 76 israelíes y 27 libaneses. Luego, atacaron la embajada estadounidense en Beirut en 1983, dejando 63 muertos. Y en octubre atentaron contra cuarteles de Marines estadounidenses y franceses, dejando 299 muertos. Y eso solo fue el comienzo. El manifiesto de 1985 de Hezbollah establecía sus objetivos de manera clara y directa: expulsar a las fuerzas estadounidenses, francesas y sus aliados del Líbano, buscar justicia contra los falangistas, un partido político y paramilitar libanés de orientación cristiana, permitir que los ciudadanos determinen su futuro optando por un gobierno islámico y, finalmente, la destrucción de Israel, literalmente. Estas metas expresadas sin rodeos generaron preocupación debido a su naturaleza peligrosa. La guerra civil del Líbano, que duró unos 15 años, finalizó en 1990 con una tregua que desarmó a la mayoría de los grupos beligerantes, excepto a dos. Y sorprendentemente, Hezbollah fue uno de los grupos eximidos y se le permitió conservar sus armas, lo que plantea preguntas sobre por qué una milicia respaldada por un país extranjero, o sea Irán, se consideraba un ejército legítimo. Tras la guerra, Hezbollah expandió su alcance y buscó el control del parlamento libanés en una década. Lo creas o no, el grupo se convirtió en una poderosa fuerza militar y política. política en el Líbano, generando tensiones no solo con Israel, sino también con la comunidad internacional.
Hezbollah continuó sus ataques contra las fuerzas de defensa de Israel, lanzando cohetes hacia ciudades israelíes y atacando a ciudadanos israelíes en el extranjero. Israel, ante esta amenaza constante, perseguía a los líderes de Hezbollah en lo que parecía un juego de persecución interminable, ya que cada líder eliminado era reemplazado rápidamente. Hezbollah comenzó a operar en una escala global, activando células en todo el mundo en 1992 y llevando a cabo ataques de terror en Turquía, Bulgaria y Argentina. Sí, se atribuye a Hezbollah el atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y el atentado a la Asociación Mutual Israelita-Argentina en 1994. A principios de la década de 2000, Estados Unidos etiquetó a Hezbollah como organización de terror. Importante mencionar aquí que Hezbollah ha sido vinculado directa e indirectamente con ataques a las fuerzas militares estadounidenses, especialmente mediante la transferencia de tecnología y tácticas de IED, o sea, dispositivos explosivos improvisados. Aunque la mayoría de los IED utilizados en Irak y Afganistán no se atribuyen directamente a Hezbollah, hay evidencia que sugiere que la organización brindó apoyo en términos de entrenamiento y transferencia de tecnología a grupos insurgentes chiitas en Irak, que luego utilizaron estos conocimientos contra las fuerzas de Estados Unidos y sus aliados. Ya en 2006, Hezbollah entró en conflicto con Israel, desencadenando la Guerra del Líbano, pero los esfuerzos de Israel por eliminar a Hezbollah no tuvieron éxito. Luego, Hezbollah cambió hacia un enfoque político en Líbano, ganando apoyo entre cristianos y suníes. Ya en 2011 apoyaron a Bashar al-Assad en la guerra civil siria, fortaleciendo sus objetivos en Líbano. En 2013, la Unión Europea lo declaró una organización de terror, alterando su percepción internacional. Según el analista David Dawood, Hezbollah no es simplemente un apoderado de Irán, sino que Hezbollah es una extensión de Irán, lo que demuestra lo importante que es ese país para la financiación, la fundación y de hecho la dirección del grupo que tiene su sede en Líbano. Desde 2006, el arsenal de Hezbollah ha crecido de 15.000 a 130.000 cohetes y misiles en 2021, con mejoras significativas y una experiencia combativa fortalecida tras su intervención en Siria. Esto supone una amenaza destacada para Israel y la región. En cuanto a la relación entre Hamas y Hezbollah, entre 2020 y 2023, sus líderes sostuvieron al menos 2 reuniones discutiendo los acuerdos de normalización de estados árabes con Israel. Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah en este momento, e Ismail Haniyeh, jefe de Hamas, se encontraron en Líbano en 2020 para tener conversaciones. Después de todo este contexto, pasemos a la pregunta que nos hacemos todos en este momento. ¿Intervendrá Hezbollah en el conflicto y atacará a Israel? Mientras las fuerzas de defensa de Israel avanzan en Gaza y la atención se centra en el sur de Israel, al norte se reportan intercambios de ataques de artillería y mortero entre Israel y Hezbollah. La potencial implicación de Hezbollah podría ser devastadora. Muchos ciudadanos libaneses ya evacuaron sus hogares al sur del Líbano ante el temor de intensos ataques. Hamas siempre ha negado la implicación de Irán y Hezbollah en la planificación del ataque contra Israel. Sin embargo, Hilal Kashan, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Americana de Beirut, cree que Hezbollah e Irán han asesorado probablemente a Hamas sobre cómo organizar un ataque de este tipo. Es relevante destacar que Hezbollah posee cerca de 90.000 a 100.000 combatientes, superando ampliamente a las fuerzas de Hamas en el reciente conflicto. El 13 de octubre, el segundo al mando de Hezbollah, Naim Qassem, dijo que el grupo no se dejaría influir por los llamados para que se mantenga al margen del actual conflicto entre Israel y Hamas, afirmando que el partido, o sea Hezbollah, estaba totalmente dispuesto a contribuir a los combates. El 14 de octubre, Hezbollah atacó 5 posiciones del ejército israelí en las granjas de Sheba y las colinas de Far Shuba con proyectiles de mortero. Más tarde, el 15 de octubre de 2023, las cosas se intensificaron aún más, pues Hezbollah destruyó un tanque Merkava con armas antitanque guiadas y le quitó la vida a un ciudadano israelí durante otros ataques con armas de fuego en el pueblo de Shtula. Hezbollah, sin más rodeos, se responsabilizó de los ataques, e Israel respondió usando cazas de combate para impactar infraestructura militar de Hezbollah en la frontera con Líbano. Muchos líderes europeos, incluidos el canciller alemán Olaf Scholz, le han reiterado al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu su preocupación de que Hezbollah entre de lleno en el conflicto con Israel. Aunque nadie puede predecir con total certeza sus acciones, hay razones para considerarlo y otras para pensar que podrían abstenerse. Existen razones por las cuales Hezbollah podría optar por atacar a Israel en este momento, y son 2. La primera es que es una oportunidad táctica. Hezbollah podría considerar que este es un momento oportuno para atacar a Israel debido a la división en la sociedad israelí y la concentración de las fuerzas de defensa de Israel en la franja de Gaza. Con las fuerzas de defensa de Israel centradas en el sur de Israel, podría haber una oportunidad para infligir daño a Israel en el norte. En segundo lugar está la presión de Irán. Irán, un importante partidario de Hezbollah y también un financiador, podría ejercer presión sobre ellos para que intervengan en el conflicto actual. Irán podría ver el conflicto en curso como una oportunidad para demostrar su influencia y reforzar su posición en la región. Sin embargo, también existen razones significativas por las cuales Hezbollah podría abstenerse de atacar a Israel en este momento. La primera es la respuesta israelí masiva.
Cualquier ataque de Hezbollah desencadenaría una respuesta inmediata y masiva de Israel y también probablemente de Estados Unidos con su portaaviones que ya está en el mar Mediterráneo. Las fuerzas de defensa de Israel tienen un historial de respuestas enérgicas a ataques directos de Hezbollah, como sucedió recientemente el 14 de octubre de 2023. En segundo lugar, tenemos la recepción mixta en el Líbano. Aunque Israel no es popular en Líbano, es poco probable que la población libanesa en general quiera entrar en guerra con Israel en este preciso momento. Debes saber que el Líbano en este momento enfrenta una crisis económica. En este escenario, Hezbollah ha ofrecido apoyo social y servicios a sectores desfavorecidos, pero su capacidad para abordar la actual catástrofe económica ha sido percibida como muy limitada. Esta percepción en general ha repercutido en su popularidad, evidenciada por la pérdida de su mayoría parlamentaria en 2022. Por esto, seguramente el Líbano no puede soportar los costos económicos y humanitarios de una guerra con Israel en estos momentos. Para concluir, Hezbollah ha emergido como un pilar fundamental en el intrincado tablero político y militar de Medio Oriente. Las recientes tensiones entre Israel y Hezbollah en el contexto del conflicto entre Israel y Hamas han avivado las especulaciones sobre la apertura de un nuevo frente de batalla por parte de Hezbollah. Sin embargo, como hemos analizado, aunque existen motivaciones para un ataque, los factores de contención, incluyendo la amenaza de una contundente respuesta israelí y la volátil situación interna del Líbano, son igualmente potentes. La geopolítica de esta región es notoriamente impredecible, abriendo la puerta a potenciales conflictos en zonas como Cisjordania o incluso escenarios que todavía no hemos contemplado. Ante este panorama, tanto la región como el mundo observan atentamente el próximo movimiento. Esperemos que este video te haya sido útil. En la sección de comentarios déjanos tu comentario, tú qué opinas de esto. Y si te gustó el video, regálanos un me gusta y comparta este video para que más personas sepan de estas tecnologías y no te pierdas el próximo video.